¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Más o menos por la década del 80, cuando estaba Alfonsín en el poder, una noche me invitaron a un cóctel que hicieron en el diario Ámbito Financiero en Buenos Aires para festejar un aniversario. En ese cóctel me encontré con el doctor Alfredo Martínez Dios. Me lo presentaron, estuvimos conversando y en un momento me salió de adentro el periodista y le pregunté, doctor, dígame una cosa. Usted el 24 de marzo de 1976 tenía todo el poder en sus manos. ¿Por qué usted no empezó allí a diseñar una estrategia para sacar las empresas del Estado, perdidosas totalmente, lo que era en esa época, volcarlas a la actividad privada o hacer empresas mixtas entre el capital privado y el control del Estado para que no se desmadre todo? Me dijo, lo que ocurre que para los militares todo, absolutamente todo, es estratégico. Entonces, cuando yo le llevé carpetas para privatizar o hacer empresas mixtas con teléfono del Estado, YPF, ferrocarriles, energía, me sacaban cortito. Para ellos, todo es estratégico. Me quedó grabado esa conversación. Y a través del tiempo, ya han pasado más de 30 años, me he quedado pensando de que para los gobiernos autoritarios la excusa de lo estratégico es una excusa para retener o volver a recuperar las empresas que estando en manos privadas y que dando más o menos ciertos resultados gananciosos, volver a recuperarlas para tenerlas en manos del Estado. Entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón que los mueve a querer también mandar en las empresas que son las que generan las riquezas de un país? Porque en un país la riqueza no la generan ni los sindicatos, ni el Poder Judicial, ni los funcionarios públicos, ni los políticos. No, los empresarios con su trabajo, con su riesgo de fundirse, son los que generan la riqueza en un país. ¿Por qué el Estado se quiere hacer dueño de eso? Sabiendo por todos los antecedentes que hay, que es muy difícil que el Estado dé un balance positivo. De que yo tenga memoria en este país, puede que haya alguna excepción excepcionalísima, pero yo no recuerdo una empresa oficial del Estado que haya dado ganancias alguna vez en su vida. Sí sé de empresas que aparecían con ganancias con balances dibujados. Eso sí lo he visto. Entonces, cuando uno se pone a analizar ese tema, se da cuenta que en realidad las empresas del Estado son una gran caja para la corrupción. Porque yo, director general de una empresa del Estado que tengo que salir a comprar, lícito o no lícito, voy a pedir que quiero el 10%, el 15% de retorno. Y se ha dado y se está dando cada vez peor que si usted quiere participar de una licitación de una empresa del Estado, tiene que primero hacer un depósito en un banco X, que normalmente no están en la Argentina, para poder participar de la licitación. Todo esto viene a cuento de que el otro día lo vi al ministro De Vido anunciando que van a participar del mercado de telefonía celular. Entonces, bueno, Aerolíneas Argentinas, si no me equivoco, LAFSA, Austral. LAFSA, una compañía que jamás voló en su vida, llegó a tener 500 empleados y nunca voló, no tiene aviones y todavía sigue subsistiendo. Para que usted tenga una idea, en 7 meses del 2012, las empresas del Estado ya perdieron más que las empresas del Estado en todo el 2011. 3.100 millones de pesos para lo que va del 2012 contra 2.800 contra todo el año 2011. Es decir, que una empresa, y como decían nuestras abuelas, el ojo del amo engorda el ganado. En una empresa donde no está el ojo del amo, siempre va a dar pérdidas, pero eso sí, es una gran caja para la corrupción. Quería sintetizarlo esto, no extenderme porque tengo otro tema para comentarles, porque ahí termino con ese tema, pero hoy estuve en un almuerzo de la Bolsa de Comercio, donde vino de Buenos Aires Jorge Giacobbe a dar una charla. Jorge Giacobbe, si usted no lo tiene en cuenta, es un hombre que se dedica a hacer encuestas de opinión pública, es abogado, un hombre que bastante culto e instruido y no se caracteriza precisamente por estar todo el día cantándole
loas al gobierno. Es más, es un crítico muy duro, muy rígido contra las acciones que está desarrollando el gobierno en su gestión gubernamental, para llamarlo de alguna manera. Pero dijo algunas cosas que yo tomé nota, porque no me quería perder lo que decía. Por ejemplo, si usted hoy mira estadísticas de la Argentina, pobreza, se va a encontrar con que hay un rango allí que va del 30 al 33%. Pensar que en la década del 50, cuando gobernaba Frondizi, había 4% de pobres nada más. Ahora estamos en el 33%. Sin embargo, Jacobe dice que ese es un número estadístico que en realidad no es la verdad, no es la realidad, valga la redundancia. Hoy, dice, en Argentina hay un 60% de pobres, porque aquel que gane menos de 1.825 pesos no reúne los requisitos para tener acceso a la canasta familiar. Entonces es considerado pobre. Y el que gana 1.830, sí, y entonces no es considerado pobre. Y en realidad, el espectro que gira entre los 1.800, para redondearlo, y los 3.000, si usted quiere, es mucha cantidad de gente que puede llegar a comprarse el alimento, pero que no puede hacerle un regalo a su hijo, que no puede cambiar de ropa, que está condenado a estudiar en un colegio público donde no aprende nada, está condenado a ir a un hospital público donde lo pueden matar, y entonces ese individuo, la estadística dice que no es pobre. Realmente lamentable. Dice que hoy la corrupción en Argentina es mayor, y esto se conecta con lo que yo venía contando antes respecto a esta ansiedad por parte de un gobierno que quiere estatizar todo otra vez, llevarlo a la década del 70, cuando todo era del Estado, todo perdía, todas las empresas del Estado en bancarrota, pero eso sí, teníamos funcionarios públicos y políticos multimillonarios. Y ahora está empezando a ocurrir lo mismo, diciendo con el mensaje de que vienen a defender a los pobres, se están volviendo muy ricos. De izquierda, este grupo que gobierna no tiene absolutamente nada. Para mí son tan liberales como Bush, diría yo, ¿no?, por decir algo. También dijo Jacobe, porque hay en la opinión pública hoy mucha gente que está asustada. Dice, si ganan las legislativas del año que viene, se van a preparar para reformar la Constitución y ser reelectos. De ahí al chavismo hay un paso muy cortito. Decía hoy Jacobe que Argentina no tiene un formato social que pueda terminar en el chavismo y menos en el castrismo, menos aún. Porque tiene una evolución cultural, su pueblo, que no le permitiría tener una cosa así. Y agrega que él, por fuentes de la Cámpora, lo mencionó, tiene referencias de que no está muy convencida la presidenta de querer ser reelecta. De ninguna manera está muy convencida. Eso sí, todo lo que la rodea es una cueva de lobos. Nadie se puede dar vuelta porque va a tener 30 puñales clavados en la espalda. Así que, y además como finalización de su charla dijo, pero además cuidado, porque si hoy o mañana Cristina dice basta, me cansé, renuncio a la presidencia de la Nación, ¿quién la sucede? Por la Constitución, el señor Vudú. ¿Se imagina? Vudú de presidente de este país. Y si Vudú, haciendo causa común con la presidenta, dijera yo también renuncio, no quiero saber más nada, ¿quién sucede por orden constitucional? La señora de Alperovich. Jorge Jacobe la definió así: un dinosaurio al lado de la señora de Alperovich es progresismo puro. Para que usted tenga una idea. Punto.